Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos. A ver si todos me escuchan bien, cómo, cómo están recibiendo la imagen y el sonido. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias a todos por sumarse a este nuevo webinar que organizamos desde MVP. Hoy un tema también súper interesante y un tema bastante creciente y que se va instalando cada vez más entre nosotros, que va con criptomonedas, criptoactivos, blockchain y demás. Si bien venimos trabajando mucho en esa área, nos pareció muy importante sumar a dos expertos que se están sumando con dos miradas diferentes. Uno, bueno, después lo vamos a presentar, va a ser Gonzalo Valderrama, que es oficial de cumplimiento, Compliance Officer de Ripio. Y por otro lado también está Sebastián Minervini, que es trader en Ripio. Seguramente muchos saben o habrán visto publicidades en la calle de Ripio. Ripio es uno de los exchange y wallets más grandes de Argentina y Latinoamérica, muy activo en el mercado. Entonces nos pareció muy importante sumar las voces de un jugador tan importante como Ripio y con dos expertos, uno en temas de compliance y AML, temas de prevención de lavado, y Sebastián, desde el punto de vista del trade, y también contarnos un poco sobre qué son las criptomonedas, qué es esto, como algunos conceptos elementales, porque sabemos que por ahí dentro de las personas que están participando, no todos conocen o están tan familiarizados con esto, así que nos pareció muy importante hacer un repaso primero de algunos conceptos para después meternos en temas de trading, de inversiones y también otros temas que tienen que ver con riesgos de compliance y prevención de lavado. Si les parece, vamos a esperar unos minutos más. Hay bastantes participantes ya que están conectados. Tienen un chat al costado, que es de este lado, donde pueden hacer comentarios, preguntas. Y abajo tienen un box de preguntas. Ya vimos algunas preguntas que nos pone Iñaki González García, que siempre participa en nuestros webinars. Este webinar un poco está inspirado, fue una recomendación de Iñaki que nosotros tomamos, abordar un poco públicamente de este tema. Así que gracias, Iñaki, por acompañarnos y por sugerirnos este webinar. Así que también podrán hacer preguntas acá abajo, las iremos respondiendo a lo largo del webinar, escritas o las iremos conversando. Bueno, ya somos casi 90 conectados. Voy a poner imagen, ahí van a ver en imagen está también Martina Caunedo, que es socia del estudio MVP. Martina, bueno, es especialista en impuestos y en fintech. Abajo van a ver después que está Gonzalo Valderrama de Ripio y Sebastián Minervini también de Ripio. Bueno, gracias Nacho, gracias MVP por invitarnos hoy. Me parece que estaría más que bueno gustosos de explicar un poco qué es en lo que trabajamos nosotros. Preparé una pequeña presentación para de criptomonedas, blockchain y demás para poder encarar después los temas que vienen. Así que te paso la palabra, gracias por sumarte, gracias por compartir todo tu conocimiento con todos nosotros. Y bueno, para que nos expliques un poco sobre conceptos elementales. esto, lo voy a abrir. Si podés darle, abrirla más grande, sí, eso, perfecto. Bueno, contarles un poco de Ripio, como contaba Nacho, nosotros somos los principales proveedores de liquidez acá en Argentina y en Latinoamérica. Trabajamos con 4 productos distintos, tenemos una plataforma donde vos entrás en www.ripio.com y podés comprar criptomonedas en pesos por distintas formas de fondeo. Tenemos un exchange para inversores un poco más sofisticados, tenemos un producto de créditos y por último la mesa OTC, que es donde yo trabajo como trader, que nos enfocamos en proveer liquidez a instituciones e inversores mayoristas. Hoy en Ripio somos más o menos 100 personas trabajando y estamos en Brasil, en México, en Estados Unidos, en Europa y creciendo. Pero bueno, me pareció muy importante contar estos conceptos generales sobre qué es el Bitcoin, qué es blockchain, y estos conceptos que se pasan por encima. Pero antes de hablar de eso, me gustaría que nos contextualicemos un poco en dónde estamos hoy, donde todos tomamos por sentado que ya los correos los hacemos por email, y creo que el mail también, hoy pensando a la mañana, mirando la presentación, dije, creo que está un poco desactualizada, porque el mail ya casi ni se usa, y hoy usamos mensajería instantánea como WhatsApp, la televisión, bueno, ya sabemos todos que es Netflix,
cómo cambió también lo que son el medio de transporte a lo que es Uber, y me gusta llamar a las criptomonedas como el futuro del dinero, lo que es el dinero pasado a código, un dinero programable. Y la primera de todas las criptomonedas es Bitcoin. Bitcoin nace en el año 2008, el 30 de octubre, luego de la Gran Depresión de Estados Unidos. Bitcoin nace a partir de un seudónimo, o sea, su creador no se sabe quién es, sus creadores es Satoshi Nakamoto. Es una persona, un conjunto de personas que lanzaron en un blog de tecnología Bitcoin, la primera red de pagos electrónicos peer-to-peer. Peer-to-peer significa persona a persona. No es una palabra tan extraña, nosotros utilizamos todos los días una red peer-to-peer que es Internet. Eso quiere decir que nosotros en Internet lo que hacemos es intercambiar, hasta hoy lo que intercambiamos son fotos, información, videos, mensajes con otras personas, y el Bitcoin llega a darle a Internet una posibilidad más, o sea, poder transferir valor. Una de las características principales del Bitcoin. Bitcoin tiene una emisión limitada. Una emisión limitada quiere decir que no hay más de 21 millones de Bitcoins en el mundo. Entonces, esto lo hace el primer bien escaso de Internet. Todos sabemos que si nos llega una foto en Internet, hacemos botón derecho, copy, paste, y ya ese se lo mandamos a un conocido, un amigo, lo que sea, y ese archivo, ese archivo de Internet, que eso que estamos compartiendo, pasa a ser ilimitado. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede hacer un copy-paste. Con Bitcoin no es así. Ahora vamos a explicar por qué no es así de la manera más amable posible. Es divisible. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta adquirir un Bitcoin para moverlo, sino que un Bitcoin puede ser dividido hasta en 8 decimales, y estos decimales tienen la nominación de satoshis. Cada división de Bitcoin se llama satoshi. Entonces nosotros podemos adquirir un cuarto, un décimo de Bitcoin, o 100 satoshis, y transferirlo. Es transferible, quiere decir que Bitcoin lo podemos transferir de un lado a otro sin requerir de un permiso específico. Esto le da una facultad nueva también, que es que saca al intermediario, o el third party, como se le dice en el paper de Satoshi Nakamoto. Y crea lo que es una red distribuida. Una red distribuida significa que no hay una entidad central controlando qué se puede y qué no se puede hacer con estas criptomonedas. O sea que si yo quiero mandar, por ejemplo, nosotros estamos familiarizados con lo que es un sistema tradicional centralizado, donde nosotros queremos enviar plata del punto A al punto B. Claramente necesitamos el permiso de esta entidad central, llámese banco, llámese red de pagos internacionales, llámese como quiera, que en el peor de los casos puede decir, no, no lo hacemos, no lo podés hacer, y esta transferencia queda denegada. En el caso de Bitcoin esto es imposible que pase, a menos que vos no seas el poseedor de esos Bitcoin. Pero ya vamos a hablar de cómo registramos que nosotros somos el poseedor de estos Bitcoin. Otra de las facultades es que es anónimo. Una vez que nosotros entramos en el mundo de las criptomonedas, como dice un compañero mío de la mesa, somos ciudadanos del mundo. Me gusta mucho hacer esa referencia. Y quiere decir que somos anónimos porque no hay un registro de que Sebastián Minervini tiene tal Bitcoin, sino que yo en blockchain, en la blockchain de Bitcoin, aparezco como una combinación de números y letras, que eso vendría a ser mi clave pública. Mi clave pública, para hacer una analogía, sería un CBU, donde yo le voy a pasar mi clave pública de Bitcoin a tal persona para que me mande Bitcoins por una transacción. Y bueno, ¿y qué es transparente? Esto quiere decir que todas las transacciones de Bitcoin quedan registradas en lo que es el libro contable de Bitcoin y la columna vertebral, que sería la tecnología donde se maneja Bitcoin, que es la blockchain. La blockchain es un registro de datos informáticos. Ahora vamos a pasar. Y la mayoría de las personas siempre llega a Bitcoin porque, bueno, claramente es uno de los activos más nombrados al día de hoy por básicamente su volatilidad. Hace 11 años que está Bitcoin en el mercado, y desde ese día ha sido el activo con mejor rendimiento en la última década. Para que se den una idea, con $1 hace 10 años podías comprar 100 Bitcoins, hoy un Bitcoin vale $10.000, hagan la cuenta. Y claramente esa es la primera puerta de entrada para la mayoría de las personas a este mundo. Después, una vez que compramos el Bitcoin, empezamos a investigar un poco más, o es lo que hace la mayoría, y nos enteramos de que tiene una emisión limitada, está bueno, es como el oro digital.
pero bueno, también es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque al ser el activo más que mejor rendimiento tuvo durante esta última década, eso quiere decir que en el medio tuvo muchos picos y muchos pisos en el medio debido a su volatilidad y a la poca madurez del mercado. A partir de esto, en el mercado nace una solución, en el mercado de las criptomonedas, en el mercado de la blockchain, nace una solución llamada monedas estables, que tiene todas las mismas facultades del Bitcoin. No, tiene las mismas facultades del Bitcoin, pero es un activo que tiene una emisión respaldada. Esta emisión respaldada puede ser tanto por monedas fiduciarias, como dólares, euros, etc., metales preciosos como el oro, y demás, metros cuadrados. No sé si a algunos le debe haber aparecido en Instagram BitCow. BitCow es una criptomoneda argentina nueva que cada una de estas criptomonedas está pareada, tiene un respaldo con una vaca premiada en un campo acá en Argentina. Me pareció muy interesante, a mí me pareció ayer la publicidad de esa. Y bueno, nosotros desde Ripio acercamos al mercado lo que es USDC. USDC es una criptomoneda, el USDC Coin, es una criptomoneda respaldada con el dólar, que bueno, en realidad dice sin volatilidad, está atada a la volatilidad del bien que tiene el respaldo, y tiene las mismas facultades que una criptomoneda, o sea que nosotros podemos ser ciudadanos del mundo, como les decía antes, con dólares, pero programados, criptográficos, y podemos estos transferirlos a través de lo que es la blockchain. ¿Por qué? Porque también es una red distribuida, es una red anónima y es una red transparente. Y bueno, esto es más que nada para que lo tengan en mente. Ahí abajo justo vi una pregunta de no tiene respaldo. Bueno, para esta solución del respaldo, que hoy en día la confianza que nosotros tenemos en el valor del Bitcoin está dado a través del código. El código de Bitcoin dice que A es A y A es A, y eso no se puede, es inmutable. O sea, el código de Bitcoin hoy no se puede cambiar, ni mañana tampoco. O sea, que estas 21 millones de monedas, que sea fácilmente transferible, que sea distribuida, que sea anónima y que sea transparente, no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque el código lo dice así, y no hay manera de cambiar ese código. Entonces, vamos un poquito a lo que les decía antes. Hoy la transformación y el contexto en el que estamos, donde conocemos a Internet como el medio donde nosotros podemos intercambiar memes, donde podemos cambiar fotos, audios, mensajes con nuestros amigos, familiares, con el trabajo, lo que sea. Hoy, a partir de la llegada de las criptomonedas, entramos en la década del Internet del valor, donde en Internet hay bienes escasos, o sea, hay fotos que no se pueden copiar y pegar, hay bitcoins, hay valor dentro del Internet que nosotros podemos acumular en una aplicación en nuestro celular, mandarlo a un familiar, a un conocido, un amigo, lo que sea, que esté al lado nuestro o que esté en China y nosotros estemos intercambiando valor a modo súper rápido, súper barato y súper transparente. Eso es un poquito de lo que es Bitcoin, cómo nace. Estoy medio acotado con el tiempo, seguramente se me quedan varias cosas dando vuelta, pero bueno, vamos a lo que les comentaba antes, lo que es blockchain, la columna vertebral de Bitcoin. Blockchain es una forma de programar, es una forma de decirle a un sistema que funcione, y blockchain es, su traducción es cadena de bloques. Cada uno de estos bloques de una cadena, en el caso, por ejemplo, de la cadena de bloques de Bitcoin, cada bloque contiene información. Esta información, en el caso de Bitcoin, son transacciones. Hay distintas criptomonedas que tienen distintos usos. La más grande y la que mayores casos de uso tiene es Bitcoin, pero hay distintas blockchain, por ejemplo, que pueden guardar identidades, notariado, lo que sea. Después vamos a contarles un poquito de distintos usos de blockchain. Pero bueno, para resumirlo, blockchain es una cadena de información. Una cadena de información es un registro de datos, en el caso de Bitcoin, libro contable. Estos bloques son unidos a través de estos actores que están en la red de Bitcoin. Como les contaba, es una red distribuida, o sea que cualquier persona en el mundo puede ser un actor de la red blockchain de Bitcoin. Yo puedo descargarme hoy el código de Bitcoin dentro de mi computadora y empezar a hacer un actor más. Estos actores en el mundo de las criptomonedas tienen un nombre llamado mineros. ¿Por qué mineros? Los mineros, en el caso de Bitcoin, se le utilizó esa palabra haciendo una analogía a lo que es el minado del oro. Los mineros son aquellos que descubren estos 21 millones de Bitcoin que yo les comentaba. Estos 21 millones de Bitcoin no están distribuidos en la red y
y de libre transacción, de libre uso, sino que estos bitcoins van apareciendo a medida que la red, perdón, que estos mineros, estas personas que se van uniendo a la blockchain de Bitcoin van generando poder a través de la aprobación de estas transacciones y una vez que se aprueban tantas transacciones, unir ese bloque de transacciones a la red blockchain de Bitcoin, a la red de bloques. ¿Y cuál es el incentivo de estos jugadores de la blockchain de Bitcoin de conectarse a tal? Bueno, hay dos incentivos. Uno son las comisiones, o sea que las transacciones de mandar un Bitcoin de punto A al punto B tiene una comisión, es súper despreciable. Estamos hablando de que, para darles un ejemplo, el año pasado fue el mayor movimiento de Bitcoins de la historia, donde se movieron más o menos 600.000 Bitcoins, un 3% de la red, es un montón. No sé cuál fue la evaluación, pero millones de dólares. Y el costo de mover esos millones de dólares fue de $5 y se hizo en 5 minutos. Eso es un poco para que entiendan las dimensiones de lo que cambia esta nueva forma de transferencia de valor de dinero. Bueno, las comisiones son aprobadas por estos mineros y estas transacciones se registran en el libro contable de Bitcoin, que la billetera A tiene menos 600.000 Bitcoin, la billetera B tiene más 600.000 Bitcoin. A medida que se van aprobando estas transacciones y se generan los bloques, la recompensa por generar un bloque y unirlo a la red es de Bitcoins. Estos Bitcoins, esta recompensa empezó siendo 50 Bitcoins y cada 4 años, por código, porque el código lo dice así, la dificultad aumenta el doble. O sea, es 2 veces más difícil conseguir estos Bitcoins. Y ese evento se llama halving. El halving es la reducción a la mitad de la recompensa que obtiene un minero, o sea, un aportador de energía a la red, por aprobar estas transacciones y unirlas a la red. Hoy en día, que fue hace más o menos 15 días, el 13 de mayo, se dio el cuarto halving de Bitcoin de la historia, o sea que se redujo a la mitad esta recompensa de los mineros a 6,25 Bitcoins por bloque minado. Esto quiere decir que qué es lo que pasó durante estos años, metiéndonos un poco más en el tema del mercado, es que al haber cada vez más demanda, cada vez más casos de uso, todos sabemos que, bueno, durante el COVID, bueno, algunos lo sabrán, algunos no, durante esta pandemia, el activo que mejor se comportó, el mejor rendimiento tuvo fue Bitcoin, casi un 90% desde comienzos del 2020. Eh, esto llama mucho el interés a grandes capitales, a personas, a retail, a personas que quieren resguardar el valor de su patrimonio, a entrar en la red. Y bueno, al haber, es matemática, 2 más 2 es 4, al haber más demanda y cada vez menos oferta cada 4 años, el precio tiende a subir. Durante los últimos 3 halvings, el precio de Bitcoin subió casi un 200% desde lo que fue el halving. Esto es un poco lo que es la minería. Para hacer una analogía, al principio los bitcoins se podían minar, entre comillas, con una aplicación de celular, descargándote la red y aportando energía. Hoy por hoy, minar bitcoin es extremadamente caro. Estamos hablando de galpones con millones de dólares invertidos en maquinaria específica para minar bitcoin. No lo podemos hacer desde una computadora de escritorio en nuestra casa. Lo podemos hacer, pero le prenderíamos fuego. Bueno, aparte de lo que es el Bitcoin, un poco hablar de blockchain, y acá me gustaría también que Nacho y Marty se sumen y puedan dar algunas opiniones sobre esto. ¿Qué más podemos guardar? Como les decía, blockchain es un registro de datos. Nosotros desde Ripio creamos una blockchain de créditos. Esto sería, por ejemplo, guardar el scoring crediticio de todas las personas que se unan en esta blockchain y que este score sea fácilmente que sea transparente básicamente para cualquier persona en el mundo que entre en www.ripio.com y puedan empezar a otorgar préstamos a estas personas que están metidas en la red. Nosotros creamos una criptomoneda llamada Ripio Credit Network, que el mainstream de esta criptomoneda, o sea, su uso final, el objetivo sería que una persona en Argentina, por ejemplo, entre en lo que es el marketplace, la página web de RCN, pida un crédito en pesos, este crédito dentro de la blockchain llegue a distintas personas, el score de esta persona, perdón, llegue a distintas personas del mundo, distintos prestamistas,
una persona en China le diga, bueno, ok, yo te presto estos 1.000 pesos en yuanes, al 2%, una persona en Estados Unidos se lo presta al 4% y una persona en España se lo preste al 6%. Obviamente haríamos doble clic en el 2% y bueno, ahí se haría dentro de lo que es la red un swap entre monedas, utilizando RCN como este swap, y bueno, se daría lo que es el crédito. Para lo que es notariado, hoy podemos registrar propiedades en una blockchain, por ejemplo. Podemos subir la foto de la escritura de nuestra casa en una blockchain y que esto sea básicamente verificable en una red. Cuando hablamos de identidad, les voy a dar un ejemplo de cómo sería registrar una identidad con un ejemplo que pasó dentro de lo que es Ripio. Un compañero nuestro tuvo el nacimiento de su hija y lo que hizo fue en el hospital el día que nació, grabó un video, se llama Gonzalo, yo soy Gonzalo tal, esta es mi hija Juanita, su apellido, nació el día tal en este hospital, y ese video lo subió en un contrato en una blockchain específica llamada Ethereum, donde vos podés, aparte de dinero, generar un Ethereum perdón, generar un Ethereum no, que un Ethereum sea esta identidad, por ejemplo. Eso sería un registro de identidad. Bueno, cadenas de distribución. Amazon, por ejemplo, lo que hace es registrar todo el paso en sus tiendas de Whole Food Stores. Por ejemplo, en Nueva York, vos podés escanear un código QR y ese código QR te muestra cómo fue que llegó ese pedazo de carne al store. Entonces, haces toda la cadena de distribución, qué fue lo que fue pasando desde que mataron a la vaca hasta que llegó ahí al mostrador. Registros de salud es muy parecido a lo que hablábamos de identidad, y bueno, stablecoins, como contábamos antes, dentro de una blockchain podemos parear un activo uno a uno con una criptomoneda uno a uno con un activo real del otro lado. Creo que hasta acá estamos con una introducción básica y bien rápida de lo que son criptomonedas, de lo que es blockchain. Claramente estas charlas suelen durar entre una hora, media hora, pero bueno, vamos a acotar un poco el tiempo. Capaz otro día podemos contactarnos y hablar un poco más extenso sobre el tema. Te paso la palabra, Nacho. Súper clara la explicación. Hubieron algunas preguntas relacionadas con estos conceptos que estuviste contando. Mira, por un lado, por ejemplo, resumo algunas, después podemos repasar al final, pero para aprovechar ya el tema, el costo energético. No sé si me escuchaste. No te escucho bien, no. Bueno, creo que lo perdí. Bueno, vamos a dejar las preguntas. ¿El resto me escucha bien? Sí. A ver, pregunto para el chat si todos están escuchando bien. Se escucha mal, dice Mariana. No se escucha bien. A ver. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, Pablo, gracias. Bueno, después entonces vamos a dejar preguntas para el final, que hubieron varias, hubo bastante intercambio en el chat, y algunas preguntas que tenemos abajo. Tenía aquí, por ejemplo, preguntado el respaldo de la cripto, y bueno, vos nos hablaste también de los stablecoins. Me parece que un poco ahí ya le contestamos la pregunta, pero después vamos a hacer al final algún repaso. Pero antes de avanzar, lo que está interesante, abrir una pregunta que se la voy a trasladar a Martina, es qué tan legal es operar en Argentina con criptomonedas, cuál es la tendencia regulatoria, qué viene la regulación, qué pasa en Argentina y qué pasa en el mundo. Hoy, por ejemplo, el Banco Central sobre activos externos exterior. Ya hablaba, se me llama la pregunta. A ver. No se escucha bien. A ver. Ahora los speakers se mutean.
¿Ahí mejor? No. Ahí está. Ahí estamos. Perdón, ahí estamos perfectos. No, estaba diciendo que tenemos, bueno, distintas preguntas, hago un poco un recuento, que vamos a verlas al final. Nada, me parece que gracias, súper claro, Sebas, tu introducción a este ABC, a cripto y blockchain. Un poco ahora la pregunta pasa al plano regulatorio, ¿no? Entonces, la idea era preguntarle a Martina, que está conectada, es qué tan legal es operar en Argentina con criptomonedas, cómo es la tendencia regulatoria en Argentina, cómo es la tendencia regulatoria mundial. Y les decía, por ejemplo, hoy que el Banco Central, en el marco de las normas de exterior y cambios, sacó una comunicación que es la 7030, y ya habla de activos externos líquidos en el exterior y menciona expresamente la palabra criptomonedas, ¿no? Entonces, vemos que los activos digitales o las criptomonedas están por lo menos en el léxico de los reguladores. Pero Marti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos con eso? Bueno, Nacho, espero que me escuchen bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Efectivamente, las criptomonedas y criptoactivos en general, no solo que son activos que están permitidos y que todas las transacciones que se realicen alrededor de este tipo de activos está permitido, sino que el Estado y todas sus reparticiones, con el avance del tiempo, los van reconociendo y los van tomando en cuenta para las distintas regulaciones específicas de las funciones de cada uno de estos organismos. Hoy en día, la verdad es que no tenemos un marco normativo específico que ataque de una forma ordenada y coordinada también sobre este tipo de activos, sino que lo que tenemos, que también pasa bastante en el resto del mundo, son especies de parches a la regulación específica de cada materia, donde se incorporan este nuevo tipo de activos a normas que están tal vez en muchos casos pensados para otro tipo de economía, para otro tipo de transacciones, para otra realidad. Sin embargo, el Estado ya hace un tiempo los fue incorporando en regulaciones específicas. En el año 2014, una de las primeras expresiones u organismos que lo tuvo en cuenta fue el Banco Central, que en su momento sacó un comunicado diciendo que las criptomonedas no son consideradas moneda de curso legal. Esto, que fue apenas un comunicado, no es una norma de carácter vinculante, fue súper relevante porque tiene incidencia en el tipo de obligaciones, cómo califico yo esas obligaciones, si yo acuerdo prestar un servicio y que me cancelen el precio con criptomonedas, que es una alternativa súper viable y que se está usando cada vez más. Sé que ese tipo de obligaciones no es una obligación de dar dinero, sino de entregar determinado tipo de bienes, tiene consecuencias legales distintas. Impositivamente también sé que si yo tengo criptoactivos en mi patrimonio, los tengo que evaluar como un bien y le tengo que dar el tratamiento de bienes y no de moneda, que es bastante distinto. Después, pasando el tiempo, CNB y un poco con el auge de los ICO que hubo ya hacia finales de 2017, generó bastante preocupación esta circunstancia en Argentina y en el resto de los países, porque se estaba recolectando ahorro público estoy viendo que hay mucho eco, no sé si pueden cerrar los demás micrófonos. Los organismos estaban captando que había mucho ahorro público que estaba siendo encauzado hacia este tipo de emprendimientos que tal vez no brindaban información suficiente en algunos casos, en muchos otros sí. Entonces, en su momento, la CNB emitió un comunicado también alertando a los inversores de que este tipo de tokens, principalmente, podrían ser considerados valores de Bitcoin,
USDCs. No te escucho, Nacho. Te escuchamos un poco mal, parece que estamos perdiendo. Estamos perdiendo un poquito tu conexión. ¿Me están escuchando? ¿Estamos ahí? Sí, perfecto. Ok, fantástico. Entonces, en su momento, CNB nos salió a alertar al público en general de que este tipo de tokens, principalmente, que son otros activos que se emiten sobre blockchain, podrían ser considerados valores negociables, y eso tiene consecuencias en el cumplimiento regulatorio de parte de los emisores. Y por último, y es lo que ha pasado en la mayoría de los estados, la regulación en general viene encabezada por los que son los aspectos impositivos. Los estados parecen haberse dado cuenta que las inversiones en criptomonedas y en criptoactivos en general han crecido significativamente, que es un mercado en desarrollo que está canalizando grandes volúmenes de inversiones, y por lo tanto muchos de ellos entraron o iniciaron su regulación en lo que hace a regular de alguna forma o buscar cómo recolectar impuestos o tributos en general sobre este tipo de activos, ¿sí? Esto pasó un poco en Argentina en su momento con la reforma de 2017-2018, y ha pasado también en otros países. En general, lo que vemos en el resto del mundo es que hay muy pocos países que han llegado a la prohibición de realizar. Realmente hoy en día prohibirle a la gente que opere con estos activos es imposible de controlar realmente, ¿sí? Uno puede limitar la cantidad de empresas que se establezcan en el país y que estén en este mercado, pero al público particular y atomizado es muy difícil realmente controlar que no existan este tipo de operaciones. Muy cercano a nosotros, Bolivia es un país que ha prohibido las operaciones, aún así hay mercado y constantemente se están realizando negociaciones para avanzar o dejar de lado esta prohibición. En su momento, China había prohibido las operaciones. Con el tiempo se dio cuenta que era inviable, y además se dio cuenta de la potencialidad que tienen estos activos, y sobre todo la potencialidad de blockchain, como explicaba Sebastián, para las transacciones internacionales. De hecho, hoy en día China está trabajando en emitir una moneda propia que tiene por objetivo principal reemplazar al dólar como moneda en las transferencias internacionales, lo que no solo es una medida de geopolítica, sino que también reduciría significativamente los costos de las transferencias internacionales, porque, como explicaba Sebastián, las operaciones en blockchain son prácticamente instantáneas y con un costo que es totalmente despreciable. Así que en el mundo en general lo que vemos es que hay una visión más pragmática de estos activos llegaron para quedarse, veamos qué es lo que se puede hacer. Hay medidas de lavado de dinero, de prevención del lavado de dinero, que Gonzalo ya les comentará. Las regulaciones más fuertes y más específicas, que por ahí han prestado más atención a este tipo de activos, son las vinculadas a lo que hace a mercado de capitales, que tuvo mucho que ver con el IPO en 2017 y que hoy en día ya están perdiendo un poco de valor.
Una fruta recurrente o al paladar Bueno, ahí estamos. Realmente, Ignacio, Clarísimo, o sea, de hecho, una Argentina pregunta es bastante una recurrente o jurisdicción algún que ha disparador sido, que genera- por lo menos desde el Estado, bastante receptiva de este mercado. ¿Qué tan difícil es legal separar? Hasta hace algunos años atrás, A ver, otros Marco, países por favor. como Colombia, como Chile vos comentabas, Brasil incluso, han tenido posturas ¿Qué tan de legal, ida qué y tan vuelta, legítimo es de operar con algún tipo de criptomonedas en sospecha Argentina? sobre, Esa es una pregunta que principalmente ya, por la verdad desconocimiento, que ¿no? Porque queda sabemos bastante, que muchas veces digamos, los anticuada la ley de reguladores o las todos los personas movimientos que tuvimos después. están Es una operación totalmente legítima, está totalmente avalada. en lugares de toma de Inclusive decisión nuestra legislación, no nuestras tienen normas van reconociendo con formación, distintas, como contaba Martina, tal vez tienen regulaciones formación en dispersas, otra materia, pero tinte el punto es fiscal, o que tinte existe en bancaria, general algún cambiaria, tipo de no desconocimiento de este tipo de empiezan activos, a entonces incorporar ante el concepto de desconocimiento criptoactivos. muchas Creo que veces hoy se genera la tenemos quizás una sospecha regulación más fuerte en materia y terminamos fiscal, teniendo posturas pero que bueno, tal vez hay que estar también muy atentos, digamos, porque el dinamismo que tiene este mercado también puede que disparar no nuevas son regulaciones fundadas, en el futuro. pero bueno, que por Después alguna vamos a razón terminar con Gonza, que justamente es muy interesante porque en van materia de bloqueando el compliance, avance del sí mercado. tenemos un mundo totalmente También distinto. es una Y también tenemos realidad experiencias que fueron pasando en en materia todo lo sobre que todo de es, prevención de lavado Gonzalo lo va a en la comentar mucho región, mejor, ¿no? pero lo que es Por ejemplo, en normativa Chile, de adelanto un poco, compliance y de lavado de activos, hubo bastante problemas existe operativos a raíz del comunicado que se algún emitió tipo pidiendo a las de entidades financieras que todas recelo las de desconocimiento de que este sean tipo de operaciones, monetizadas entonces de venta de los bancos a veces activos suelen sean reportadas adoptar como medidas sospechosas. muy Entonces, esa conservadoras experiencia que por ahí justamente sí tuvo para en la región proteger fue su medio propia adversa, actividad, no es tan argentina, ¿no? que en la Pero mayoría de bueno, los casos no son fundadas, pero que son una realidad con la que tenemos que lidiar hoy en día, ¿no? regulatorio que está bueno, que se suma a los conceptos elementales que nos dio Sebas. Ahora, Sebas, yendo quizás un poco más al hueso, ¿cómo es invertir en cripto, ¿no? ¿Cómo es invertir en criptomonedas? ¿Qué rendimientos? ¿Qué nos podés contar de esa experiencia que tiene que ver con inversiones en criptoactivos? Es un mercado no maduro y la volatilidad no es una mala palabra si sabes usarla, si sabes cómo cabalgarla, por así decirle, y nunca inviertas lo que no estás dispuesto a perder, obviamente, más en un mercado que no es maduro. Les voy a mostrar también acá un par de gráficos que estuve armando con la presentación. Voy a avanzar rápidamente por lo que vinimos antes.
Invertir en cripto. Bueno, como les comentaba antes, un poco durante esta época de pandemia y donde todos los activos tradicionales tuvieron un rendimiento bastante malo, ni hablar de lo que es el petróleo, vemos como Bitcoin esto está bastante desactualizado, creo, ya, porque fue bastante más el rendimiento. Comparamos a Bitcoin con distintos índices y activos, como el oro, bueno, el S&P, real estate, algunas commodities. Claramente vemos cómo el Bitcoin pasó muchísimo, por mucho, estos rendimientos que tuvieron negativos, mostrándose una vez más como un activo no correlacionado para lo que para lo que son los activos tradicionales. Que no tenga correlación quiere decir que se comporta de manera distinta, o sea que cuando los activos tradicionales, como, no sé, pongamos como índice, como el S&P, por ejemplo, tiene una baja en su valor, Bitcoin suele apreciarse o por lo menos mantener su valor. Esto se ve mucho con activos escasos, como por ejemplo el oro. El oro desde siempre fue un activo con poca correlación a lo que es el mercado en sí, el mercado general, el mercado tradicional, y muchas carteras tienen el oro como una manera de resguardar ante eventos específicos que puedan suceder en el mercado, como bajas que pasaron, por ejemplo, en el 2008, como la gran recesión de Estados Unidos, o ahora, por ejemplo, con esto del coronavirus. Esto, mostrado en gráficos, se ve de esta manera. No sé si se ve en mi mouse, pero vemos al Bitcoin, es el gráfico de velas verdes y rojas arriba de todo. Yo les dije que estaba desactualizado, el rendimiento hasta el 9 de mayo, que fue el día que saqué esta foto, fue el 32%. Bueno, acá vemos al oro abajo, naranja, el S&P el rojo y el petróleo como el celeste. Pero a ver, no los invito a ver a Bitcoin como una inversión momentánea de un año, sino que también armé un gráfico con un promedio de una inversión en una cartera que es más o menos de 5 años, y así se ve una inversión de Bitcoin de hace 5 años, desde el 2015 a hoy. Claramente vemos, como les decía, en los últimos 10 años fue el activo con mejor rendimiento, y hace 5 años me apuesto que también. Acá vemos a Bitcoin comparado con los mismos activos que antes. Pero, a ver, cuando invertimos en Bitcoin, cuando invertimos en otros activos tradicionales, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis. Hay distintos tipos de análisis. Conocemos el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis técnico es una manera de medir, de hacer estadística con el precio de un activo específico. Deben haber escuchado hablar de las ondas de Elliott, de Fibonacci. Bueno, es todo estadística aplicado a la psicología de las masas y a cómo fue comportándose en el pasado el precio de tal activo. Un análisis fundamental es es el análisis de datos duros de un activo, una empresa, unos bonos, lo que sea. Para darles un ejemplo, Warren Buffett, el mejor inversor de la historia, hace un tipo de análisis que se llama Value Investing, donde mide los balances, mide ratios de balances de empresas, como por ejemplo Coca-Cola, y a partir de esta mención de estos datos, hace proyecciones. Y es por eso que decide o no invertir en tal empresa. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Las criptomonedas no tienen un balance, no tienen una ganancia por venta de criptomonedas, sino que la manera de medir, de hacer un análisis fundamental, o sea, de sacar datos duros del mercado, es tratando de estimar qué tanta demanda hay. Y ahí esto se relaciona un poco con una pregunta que hicieron antes, ¿qué tanto afecta al medio ambiente el minado de las criptomonedas? Este gráfico lo que muestra es el total de terahashes por segundo que performa la red de Bitcoin. Esto quiere decir qué tanta electricidad está gastando Bitcoin, y traducido a otras palabras es qué tanta plata está poniendo la gente, poniendo el mercado, para que la red de Bitcoin funcione y que cada vez haya más Bitcoin minados, que esta oferta de Bitcoin no baje. Esto es una forma de poder estimar qué tanta demanda hay de Bitcoin. Acá vemos que hay un crecimiento muy grande en esta curva de hash rate, que se da a partir de fines del 2017, cuando Bitcoin llega a $20.000, como les contaba antes. La mayoría,
la mayor parte del mercado se interesa y entra en Bitcoin una vez que Bitcoin vale $20.000, que fue en el 2017, donde pasó de 1.000 a $20.000. Acá vemos cómo incrementó la cantidad de máquinas prendidas para minar estos Bitcoins. Esto quiere decir que cada vez hay más gente poniendo plata, cada vez hay más gente, en el caso de un value investing que haría Warren Buffett, sería que cada vez hay más gente comprando Coca-Cola porque descubrimos que Coca-Cola es la cura para tal enfermedad. Lo mismo esto pasa con el Bitcoin a medida que se van incrementando estas máquinas conectadas a la red. Y un poco respondiendo a una pregunta que vi por ahí abajo, ¿qué impacto ecológico tiene este gran gasto de energía? La verdad es que es mínimo. Si comparamos el gasto de energía que tiene Bitcoin dentro de, por ejemplo, lo que es Estados Unidos, no equivale ni a un 5% de lo que gasta Estados Unidos. Sí podemos equiparar a Bitcoin con países que son altamente sustentables y ecológicos. Ahí sí, lo que sería el gasto total de la red de Bitcoin puede ser que se equipare o que incluso supere el gasto energético que tiene un país como por ejemplo Holanda. Lo que es preocupante, sí, pero hoy por hoy la verdad es que no hay una solución para hacer que esto baje. ¿Por qué? Porque a medida que más personas se conectan a la red, no es que van a minar más Bitcoin más rápido, sino que el código está preparado para que a medida que más máquinas se conecten, más difícil sea unir estos bloques a la blockchain. Entonces, no va a pasar que si mañana todas las personas conectan una máquina a minar Bitcoin, los 21 millones van a estar minados. Hoy en día, para que se den una idea, hay 18 millones en circulación y se estima que a través de lo que es el efecto de la minería, el último Bitcoin aparezca en el mercado en el año 2140. Así que, ¿qué va a pasar? La verdad es que no sé qué puede llegar a pasar en ese momento. Después lo que yo siempre, este gráfico me gusta mostrárselo mucho a los clientes con los que nosotros hablamos, que muchas veces son escépticos a lo que es el tema de invertir en criptomonedas. Y como les comentaba antes, la volatilidad es un riesgo si no sabemos cómo manejarla. Pero muchas veces también es muy riesgoso no considerar la volatilidad que tienen las criptomonedas como una alternativa a mitigar el riesgo implícito que nosotros tenemos en una cartera tradicional de inversiones. Acá lo que hice fue agarrar los fondos más grandes del mundo, como BlackRock y Vanguard. Seguramente hayan escuchado nombrar a BlackRock con lo que es la negociación de la deuda acá de Argentina. Y lo que hice fue medir los rendimientos en distintos años, como 2016, 2017, 2018 y el segundo trimestre de 2019, y cómo hubiese rendido este portafolio con una ponderación de un 1% en Bitcoin y otra con un 5% en Bitcoin del total del portafolio. O sea, estamos poniendo una mínima parte del portafolio, y miren acá claramente cómo los retornos, dependiendo obviamente de cómo fue que rindió Bitcoin en el año, hacen que la cartera mejore considerablemente. A ver, vemos que en una subida Bitcoin, en un mercado alcista en el que Bitcoin está subiendo su valor, acompaña y mejora el rendimiento de la cartera considerablemente, pero en lo que son en años bajistas de Bitcoin, como fue 2018, donde pasó de $20.000 a $3.800 más o menos, tiene una incidencia en la cartera, pero no es tan importante como lo es en las subidas. Y como les comentaba antes, viendo la historia de Bitcoin durante los últimos 10 años, su tendencia fue alcista. No creo que esto vaya a cambiar en el corto plazo. También por otro lado, lo que hicimos acá es hacer 7 canastas con diversificación cripto con rendimientos del 2017 al 2019, donde agarramos carteras para inversores un poco menos adversos al riesgo, donde creamos carteras con un 50% de locación en Bitcoin, en el S&P, con Nasdaq, con el T-Bill, que es el bono del tesoro norteamericano, y bueno, hicimos distintas pruebas de cómo hubiesen rendido estas carteras, y acá, por otro lado, vemos cómo fue el rendimiento de estas carteras, y claramente son carteras que siguen, al tener una alocación tan grande de Bitcoin en el portafolio, claramente lo que
lo que va lo que va del resultado de esta inversión va a estar atado al rendimiento del Bitcoin, obviamente. Y acá podemos ver como una cartera, por ejemplo, con T-Bill, es altamente volátil en comparación a lo que era con el bono del tesoro duro. Pero bueno, esos son gráficos, cada uno tiene un portafolio armado distinto, y el riesgo que está dispuesto a asumir para cada portafolio es de cada uno. Nosotros lo que hacemos desde Ripio es mostrar estos gráficos, mostrar de qué manera podemos hacerlo, en dónde conviene o no invertir, en si es un buen momento para invertir o no en Bitcoin, de qué manera podemos hacerlo dentro de tus flujos, y también cómo es operar Bitcoin en Argentina. Gonza les va a contar un poquito más después, pero nosotros pasamos por una apertura de cuenta donde un cliente se conoce con nosotros, le pedimos documentación, y a partir de que la apertura de la cuenta se confirma, se puede comprar por transferencia bancaria tanto en pesos como en dólares en Argentina, y bueno, a partir de ahí sigue nuestra relación. Se puede comprar y se puede vender, obviamente, tanto en pesos como en dólares. Y por último, me gustaría mostrarles cómo se ve lo que es la blockchain, o sea, el registro de datos, el libro contable de Bitcoin, como les contaba antes. Y como les decía, es súper transparente. Lo que vemos acá, entre medio de la flechita verde, son las claves públicas que les comentaba antes, nuestra identidad dentro de lo que es la blockchain. Vemos que la flechita verde lo que indica es que la billetera de la izquierda mandó a la billetera de la derecha, y lo que vemos ahí, las dos confirmaciones, eso lo que son las confirmaciones de estos mineros, estos famosos mineros que yo les comentaba. Esto quiere decir que en los segundos que se mandó esta transacción, a los pocos minutos ya había dos confirmaciones. Suele acreditarse una criptomoneda dentro de otra billetera a partir de las 6 confirmaciones. Bueno, lo que vemos a la derecha de las confirmaciones es el monto total transferido, y abajo tenemos distintos tipos de información, como por ejemplo cuál fue la comisión, cuál fue el peso de esta transacción. Estamos hablando de peso informático, o sea, que tiene un peso dentro de una computadora, como un mega, un bit, lo que sea. Creo que, bueno, a partir de esto, si tienen algunas preguntas, las pueden ir haciendo. Por ahora, las presentaciones de lo que es mercado ya tocaron. Gracias, Nacho. Acá estoy, perdón. Muchas gracias. Escucho, la verdad que estás es súper muteado, claro, Nacho. está muy bueno ver la información de rendimientos histórica, también para empezar a desmitificar un poco también la cripto y tenerla como una herramienta más de inversión a productos más tradicionales, por ahí con los que la gente está más acostumbrada, ¿no? Acciones, bonos, fondos comunes de inversión y demás. La cripto es una opción adicional, nueva y con muy buenos rendimientos si uno mira para atrás en el histórico. Bueno, si les parece, podemos pasar a hablar un poco con Gonzalo Valderrama. Él es el Compliance Officer del Grupo Ripio. La verdad que el tema de prevención de lavado de activos y temas de compliance están muy en auge o muy candentes en todo lo que tiene que ver con criptomonedas. Por ejemplo, en Argentina, el 20 de mayo pasado, hace pocos días, la UIF, que para los que no saben es el organismo de Contralor en materia de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo, emitió un comunicado de prensa advirtiendo solamente a los sujetos obligados que tuvieran algunos recaudos sobre operaciones con criptomonedas por los posibles riesgos de lavado de dinero que esto tiene aparejado. O sea, antes de pasar la palabra a Gonza, una aclaración muy importante. Operar con criptomonedas es totalmente legítimo y no implica que una operación esté asociada a una actividad ilícita, como es el lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Generalmente tiene un montón de propósitos lícitos, pero sí a veces puede llegar a ser un instrumento o un mecanismo para determinados grupos o personas que quieren cometer algunos actos ilícitos. Gonza, ¿cómo impacta ese comunicado de la UIF en la operatoria? ¿Qué recaudos toman ustedes desde Ripio en materia de prevención de lavado? ¿Cómo tomás ese comunicado? ¿Te parece que es acertado? Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Nacho, MVP, por la invitación y a todos los que están del otro lado.
Bueno, sí, así es. El 20 de mayo de este año la UIF emitió un comunicado. De alguna forma, lo que está haciendo la UIF es, a mí me gusta dividirlo en dos, el comunicado que salió el 20 de mayo. Por un lado, hay una primera parte donde, de alguna forma, es la continuidad de lo que vienen comunicando, que es a los sujetos obligados les dice, bueno, aquellas operaciones en criptoactivos tienen que reportarlas, son peligrosas, hay ciertos riesgos y también, de alguna forma, lo que hizo fue informar que hay un crecimiento y cada vez más auge en las transacciones cripto. Creo que Milagros, en una de las preguntas, dijo, pero la UIF en su momento no había sacado una resolución donde obligaba a reportar operaciones en cripto. Así es la 30 del 2014, es la 300, perdón, del 2014, donde la UIF le informa a los sujetos obligados, en realidad los obliga a ciertos sujetos obligados a informar dentro de sus reportes de operación mensual no sospechosa todas las operaciones con criptoactivos. La verdad que yo la lectura que hago del comunicado es, por un lado, es la primera parte, la continuidad de lo que viene diciendo la UIF en materia de cripto, y una segunda parte que a mí la verdad me puso muy, digamos, lo veo como una oportunidad y creo que todo lo que puede venir es positivo, que es los avances que la UIF dice que están haciendo en materia de criptoactivo y regulación. Y esto es real, tal es así que durante este año, el año pasado, hemos tenido conversaciones, capacitaciones, nos han pedido información sobre el mercado y nosotros lo hemos puesto a disposición porque creemos que hay que trabajar en conjunto en una regulación de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, que es lo que en definitiva nos va a dar a todos los que estamos en este negocio un marco jurídico y una seguridad jurídica sobre todo para poder operar con mayor tranquilidad, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, que no haya factor de sorpresas y también para el cliente, ¿no? Para el usuario. Así que un poco la interpretación que hago en resumen es, sigue la misma interpretación respecto a que los sujetos obligados deben informar, alerta, y por el otro lado incluye avances en materia de discusión o regulación interna, tal es así que el comunicado que surgió luego de ese fue que se reunieron las UIF del Mercosur, donde trataron cuáles van a ser durante este año los puntos más importantes. Y de lo que se habló fue de onboarding digital, no presencial, y de avances en criptoactivos. Así que vemos cada vez a los reguladores empapándose en el tema y creemos que es una gran oportunidad para operar y estar todos mucho más tranquilos y tener mayor seguridad jurídica. Justo que hablabas de reguladores, así más en general, ¿cuál es la tendencia que viene de Gafi o de Gafilat, ¿no? Para ir a Latinoamérica, sobre este tema, de cómo abordar estos riesgos de prevención de lavado asociados a operaciones con cripto? Bueno, el Gafi viene bajando directrices, opiniones y recomendaciones a sus países miembros, cerca de aproximadamente 200 países son miembros del Gafi, y lo que ya está haciendo desde el año 2014-2015 es brindar algunas definiciones de lo que es el mercado de criptoactivos y los proveedores de servicios de activos digitales. Viene dando definiciones y en octubre del 2018 creo que se da el punto de inflexión. El Gafi directamente lo que dice es todo lo que es el negocio de criptoactivos, todo lo que tiene que ver con proveedores de servicios de activos digitales, tienen que ser incluidos dentro de lo que es la recomendación número 15 del Gafi, de lo que son las nuevas tecnologías que se van insertando en el mundo de las finanzas. Creo que eso fue clave, fundamental, porque ya, de alguna forma, no son solo recomendaciones o alguna que otra directriz, sino que incluye a todo lo que es el mercado de activos digitales en una recomendación. Una recomendación, para el que no lo sabe, es un país miembro del Gafi debe en algún momento cumplir con las 40 recomendaciones
del Gafi, Gafilat, que es la unidad dentro de lo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces, que nos incluyan dentro de la recomendación 15 en lo que son las nuevas tecnologías, supone un gran desafío tanto para la región, los países, o para las empresas, ¿no? Y un punto creo que también muy importante, se dio en junio del año pasado. El GAFI había determinado que los criptoactivos entraban dentro de la recomendación número 15. Entonces, lo que hicieron fue brindar una nota interpretativa de esa directriz y dijeron, bueno, un poco definir ciertos puntos que habían quedado confusos en la reunión que habían realizado en octubre del 2018, y así fue que en junio del año pasado se da para mí el impacto más importante, que básicamente es delinear un marco regulatorio supranacional de lo que son las criptos. Nosotros tomamos como ejemplo esos lineamientos que han dado en junio del 2019. Algunos de ellos son, por ejemplo, tener un enfoque basado en riesgos, una debida diligencia, sanciones en caso de incumplimiento, tener un marco regulatorio que te permita registrarte o tener una licencia para desarrollar la actividad, y algo que es para mí el punto más polémico, si se quiere, lo que es la Travel Rule o la regla de viaje. Para el que no lo sabe, y si quieren ya me meto un poquito más en este aspecto puntual de la Travel Rule o regla de viaje, es el nuevo sistema SWIFT de los criptoactivos, básicamente. ¿Qué quiere decir? Que los exchanges, que las wallets entre sí, cuando se hagan transferencias de cripto, tienen que informar quién es el originante y quién es el destinatario. Eso supone un poco romper el anonimato que tiene la red, ¿sí? Para eso las empresas cripto, los proveedores de servicios digitales tienen que hacer un KYC un poco reforzado, porque de alguna forma podés llegar a quedar fuera del mercado si no estás dentro de estos lineamientos de lo que es la regla de viaje. Así que un poco estas son las tendencias que se vienen a nivel mundial. Estados Unidos está haciendo como el punta de lanza en esta materia, desarrollando algunos protocolos, Suiza también. Así que bueno, vemos que la regulación está llegando un poco, y bueno, en Argentina también esto está ocurriendo. Ya es esperable. Gonza, y desde Ripio, bueno, para compartir un poco la experiencia de ustedes, que puede ser muy interesante, o sea, ¿qué medidas, qué elementos, o sea, toman justamente para mitigar todos estos riesgos de prevención del lavado? Bueno, por lo menos tienen un compliance officer, ¿no? Hay alguien que se ocupa de estos temas, que sos vos, pero digo, en general, ¿qué elementos tienen? ¿Cuál es el sistema de prevención de lavado que desarrolló Ripio para justamente mitigar esto y hacer que y ser Ripio una herramienta para instrumentar operaciones lícitas? Bien, bueno, yo me quedo con algo que dijo Sebas al principio de la charla, que fue que dentro de lo que es la blockchain o el mundo cripto, intervienen actores o ciudadanos de todo el mundo que está en Internet, ¿no? Y eso está muy bueno porque de alguna forma se democratiza el acceso a la economía digital, pero también hay actores que no hacen un uso de alguna forma lícito de los criptoactivos, en definitiva. Hay mucho riesgo en materia de ciberdelincuencia. Nosotros vemos ahí que los hackers, tanto los mercados dark markets o darknets, operan mucho con cripto. Hay mucha creación de, digamos, fake wallets, se le dice, que son wallets donde uno cree que es una plataforma donde dice yo soy una wallet X y vos transferís tus cripto y automáticamente se lo lleva. Inclusive hubo varias alertas en el marco del COVID, ¿no? El incremento de actividad cibernética, y hubieron varias alertas también de la UIF, Sí. de tener mayor foco en las transacciones digitales. Sí, tal cual. Creo que casi todos los organismos de todos los países miembros del Gafi han comentado un poco el avance de los ciberdelitos, los fraudes que hay en materia de cripto, ¿no? Esto claramente tiene motivo. Toda la gente, en su mayoría, está en su casa. Aquel que quiere ganarse un poco
algunos pesos ilegítimos cometiendo un fraude, tal vez se le ocurre entrar a la Darknet y ver que a través de alguna que otra cripto puede sacar una ventaja. Hay gente también que está en su casa y empieza a descubrir nuevas cosas del mundo cripto y de la economía digital y se empieza a meter en cosas nuevas. Entonces, son todos riesgos que están latentes en el mundo cripto, no los podemos negar, pero realmente, por lo menos desde Ripio, tomamos todas las medidas que están a nuestro alcance para mitigar esos riesgos. Tal es así que nosotros somos una empresa que se fundó en el año 2013. Ya tenemos un recorrido muy importante en el mundo de la economía digital, el mundo de los criptoactivos, y realmente que desde un principio nosotros tenemos inversores de Estados Unidos. Desde un principio se dejó bien en claro que la prioridad número uno de la compañía es todo lo relacionado en materia de compliance e AML, prevención de lavado de activos. Tal es así que el equipo de compliance es el equipo más grande en Ripio, luego del equipo de desarrollo, obviamente somos una fintech, y dentro de, además de tener los recursos humanos para poder hacer frente a esta mitigación de riesgos que hay en el mundo cripto, nosotros creemos que hay 4 pilares de prevención, por lo menos de lavado de activos, que hay que tener en cuenta a la hora de querer operar en cripto, ¿no? Uno es, claramente, adaptar tu programa de compliance a lo que es la industria financiera más tradicional. Obviamente que hay diferencias, pero si vos, digamos, no adaptás tu programa de compliance a lo que es un banco, a lo que es una LIC o a otros actores que pueden ser, digamos, partners nuestros, vas a quedar fuera del mercado. De alguna forma u otra, los bancos nos aplican sus propias regulaciones. Entonces, esto de que el mundo cripto no está regulado, yo creo que no es tan así. Yo tengo una mirada de que nosotros estamos regulados constantemente por los bancos y por otros partners que a la vez son sujetos obligados. Es como que tenemos una regulación indirecta, si quiere. Entonces, por eso hemos adoptado ya desde hace mucho tiempo mejores prácticas de compliance y de prevención de lavado de activos, siguiendo las mejores prácticas del mercado, ¿no? Como le decimos nosotros. También otro pilar fundamental es tener un enfoque basado en riesgos, ¿sí? Que Ripio, al momento de calificar a un cliente, tome en cuenta las 4 o 5 variables que en el mundo, digamos, el Gafi ya ha recomendado y que en el mundo se aplican, ¿no? Nosotros no podemos basarnos únicamente en la transacción del cliente, en la zona geográfica o en el producto. Tenemos que hacer una sumatoria de todos los riesgos, tenemos que insertarlo todo en una matriz de riesgo, como hacen industrias más tradicionales, y calificar a los clientes en base a diferentes parámetros que los reguladores en general ya están aplicando hace bastante tiempo, acá en Argentina también. Un punto clave, creo yo, en lo que son los criptoactivos y más desarrollado también, es la parte del KYC, que es Know Your Customer o debida diligencia, conozca a su cliente. Para ello, nosotros hemos desarrollado muchísima tecnología interna, también hemos contratado servicios externos, y creo que es el fundamento básico a la hora de prevenir delitos, ¿no? Porque funciona vos como una plataforma de delitos. Poder conocer a tu cliente, ¿sí? Poder de alguna forma cruzar los datos de tus clientes con bases de datos públicas, poder confirmar que realmente quien está del otro lado es el cliente, porque nosotros no somos una fintech, no tenemos onboarding presencial. Asimismo, cada cliente que ingresa en la plataforma de Ripio se le hace un screening en las blacklists, como suceden en los bancos o en las compañías de seguros o sujetos obligados más tradicionales. Y yo creo que el principal punto o el principal pilar de la prevención de lavado de activos en una compañía cripto o en un proveedor de servicios digitales, creo que es el monitoreo. Y el monitoreo yo te lo tengo que dividir en 2 partes, porque hay un monitoreo que es más tradicional, un monitoreo como el que puede ser un banco, como puede ser en una compañía de seguros, que se basa en estos 4 enfoques, digamos, que brinda la UIF y otros reguladores, el enfoque basado en riesgos.
donde se determinan algunas reglas y vos vas teniendo alertas que tu equipo de monitoreo va tratando, pero siempre sobre transacciones en dinero fiduciario, ¿no? El dinero que todos conocemos, transferencias bancarias, cash, también depositando en un Rapipago o a través de Mercado Pago, que es con quien tenemos una alianza también. Pero después está la otra parte. Como bien dijo Sebas, la blockchain es pública. A la blockchain yo puedo ver cualquier transacción, pero también dijo que cada una de las transacciones no se las puede adjudicar a una persona porque justamente uno de los atributos que tiene es que es anónima. Pero ya desde hace tiempo se vienen desarrollando algunas compañías que ofrecen servicios de trazabilidad en la blockchain. Nosotros ya lo tenemos desarrollado y creo que Ripio en la región siempre es punta de lanza y hemos contratado un servicio de esas características que lo que hace es en las cripto más tradicionales como pueden ser Bitcoin, Ethereum, todo lo que es lo que funciona en la base de Ethereum, en los contratos inteligentes como es USDC, todo se puede trazar y podemos identificar a grandes rasgos de dónde proviene esa cripto. Si proviene de una darknet, si proviene producto de un exchange que no hace KYC, que tiene más riesgos, si proviene de un esquema Ponzi, que también hay mucho en esa materia. Entonces, lo que tratamos de hacer es combinar ese doble monitoreo. Cada uno de nuestros clientes para tener una wallet tiene que pasar un proceso de KYC, ya lo tenemos identificado. Por lo tanto, creo que va a haber mucha novedad en el mundo cripto en lo que es este doble monitoreo y sobre todo el monitoreo que se hace en la blockchain. Así que ese creo que son los 4 que para todos son fundamentales a la hora de operar y de desarrollar nuestro negocio. Muy claro, y a lo largo de lo que fue este webinar, ¿no? Creo que se rescatan 3 ideas muy interesantes de temas que habló Sebastián, vos, Gonzo y también Martina, digo. Tomando lo que dijo Sebas, operar con criptomonedas puede ser una inversión muy rentable y nos vamos a los resultados históricos. Hablando con Martina, vemos que operar con criptomonedas, estamos operando en un marco de legalidad total, y hablando con vos, nos llama la idea de que operar con criptomonedas es operar de forma segura y que hay un montón de controles muy asimilables a lo que puede tener una entidad financiera, un banco, ¿no? O algún sujeto similar. Entonces son 3 buenas ideas como conclusión, si querés, un poco de este webinar y de lo que fueron exponiendo ustedes 3. ¿Les parece que repasemos algunas preguntas generales antes de cerrar? Estamos un poco pasados de tiempo, pero me parece que hay un par de preguntas muy interesantes que quedaron en el tintero. Ahí, por ejemplo, veo una de Rogelio, que seguramente la va a poder contestar Sebas, que es cómo controlan que no haya una emisión descontrolada de bitcoins. Haciendo esa pregunta antes, es un poco como había explicado antes Rogelio, el código de Bitcoin tiene un ajuste automático de lo que es la dificultad de minado. Esto quiere decir que la emisión de estos bitcoins está controlada por código. Esto quiere decir que cada 10 minutos, en el código, porque lo dice así, cada 10 minutos se van a emitir bitcoins. O sea, cada 10 minutos se van a agregar bloques a la blockchain. Entonces, ¿qué pasa? Con la cantidad de poder que hoy se le presta a la blockchain, este hash rate que yo les había mostrado antes, si mañana todas las personas del mundo conectan una computadora, la emisión o el minado de estos bitcoins va a ser más fácil, sino que automáticamente, a partir de que haya más conexiones de estas máquinas, el código automáticamente va a ir evolucionando para ajustar la dificultad a partir de la energía aportada. No sé si se entendió. Te haré una pregunta más que pregunta Alejandro Campana, que es ¿qué tan líquidas son las criptomonedas, ¿no? Bueno, las criptos son una de los activos más líquidos del mundo. Podemos ver, ahora voy a escribir acá en el chat, una página que tiene todos los datos del mercado, pero bueno, para decirles ahora mismo cuánto se operó el último día Bitcoin, no les quiero mentir con datos no reales. Esto como les comentaba,
la blockchain y este mercado de criptomonedas es súper transparente, y esta página que les voy a pasar tiene todos los datos, todas las criptomonedas que existen, todos los mercados. En, en el último día se movieron 110 mil millones, creo que es el número, de criptomonedas, así que es una liquidez bastante importante. Eh, Nunca vas a tener problema para comprar o vender cripto Bitcoin, por lo menos en el momento. Ahí estoy pegando la página del chat. Genial, Sebas. Ahí está. Ahí vemos en el chat el link que nos mandaste. Y una pregunta quizás... lo perdimos a Gonza. No está ahí. Gonza nos pregunta en qué herramientas tenés para determinar el perfil transaccional de tus clientes y qué herramientas usás. Bueno, nosotros para definir el perfil transaccional de un cliente utilizamos, lo realizamos en dos momentos. Uno es al momento del ingreso del cliente. Nosotros, primero, antes que nada, Ripio tiene límites transaccionales, ¿sí? Que siguen los lineamientos que se imponen a nivel internacional. Acá no hay una regulación al respecto, entonces creemos que los límites son un poco una forma de mitigar riesgos de lavado de activos. Y contestando a la pregunta, para poder generar un perfil transaccional de un cliente, una vez que ese cliente supera el proceso de KYC, vemos que en el screening no es PEP, no ha tenido nada correspondiente a prensa negativa, o peor, si estuvo involucrado en algún caso de corrupción, o tenga alguna sentencia en su contra, o en alguna lista de OFAC, por ejemplo. Bueno, ese cliente no podría operar en Ripio, pero para generar un perfil transaccional tenemos que tomar todos los datos que nos da nuestro sistema de KYC, ¿sí? Que son datos que nosotros macheamos con nuestros buró de fuentes públicas y privadas, donde nos dice más o menos esa persona qué nivel socioeconómico tiene para poder operar, ¿no? Y después, bueno, el perfil transaccional lo va dando cada cliente a medida que vaya operando en la plataforma. Creemos que nosotros con nuestro sistema de monitoreo que hemos desarrollado internamente, hablo del monitoreo más tradicional, con las reglas que tenemos actualmente podemos generar un perfil transaccional, podemos generar alertas de ciertos movimientos extraños. Y contestando a la segunda pregunta, ¿a quién reportan en caso de una operación sospechosa? A la UIF, claramente. Nosotros estamos inscriptos como sujetos obligados, no obviamente en la categoría de cripto, que no existe, no hay una regulación al respecto, sí en otra categoría. Entonces lo que nosotros hacemos es informar ante la UIF cualquier operación que nosotros creamos que es sospechosa. Con lo cual, cumplimos con el reporting, que es clave. Creemos que tener a la UIF como aliado en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos es fundamental para poder subsistir y desarrollar nuestro negocio con normalidad. Genial, súper claro, Gonza. Bueno, se nos va a cortar un poco la transmisión, estamos un poco pasados de tiempo. Principalmente agradecerles mucho a Sebas y Gonza y a todo el equipo de Ripio por participar, por compartir un montón de conocimiento y experiencias con todos nosotros. Bueno, también Martina, con temas regulatorios, también fue muy clara la exposición. Tuvimos algunos temas de audio, pero se entendió y es muy claro. Y después podemos poner en el chat, Marti, tu contacto, porque quizás quedaron muchas preguntas en el tintero. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Agradecerles mucho por participar, por haber participado tan activamente, con tantas preguntas y actividad en el chat. Gracias a ustedes, es un tema chicos. súper interesante. Y de nuevo, gracias Gonza, Sebastián y gracias Ripio por sumarse a este webinar. Muchas gracias a ustedes y a todos los que están de... Bueno, la próxima edición. Saludos a vosotros.